Hola, estamos en nuestra semana número 2 del día miércoles de nuestro estudio No más vergüenzas. Nuestra lectura estará en el libro de Jueces, capítulo 6, los versos del 11 al 18, en 2 de Corintios, capítulo 10, los versos 3 al 5, en Filipenses 1, capítulo 20. Nuestro devocional estará en el libro de Jueces, capítulo 6, el verso 12, y en Filipenses capítulo 1, el verso 20. Y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en el Ofra, la cual era de Joás Abiezerita y su hijo Gadión. Estaban sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gadión le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Y mirándolo Jehová le dijo: Ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Menesés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señales de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. El libro de Corintios dice: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el libro de Filipenses dice: Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, ante bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Palabras de referencia. Ángel de Jehová apareció, anhelo y esperanza. Confianza, nada. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Avergonzado, magnificado Cristo, en mi cuerpo por vida o por muerte. Recordemos, el libro de Jueces es la historia del pueblo de Israel, ya que se asentó en la tierra prometida después de la muerte de Josué, después de que ellos se asignaran el lugar que les tocaba vivir. Vemos que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y entonces fue Dios quien los entregó en las manos de los madianitas por 7 años. Vemos que los israelitas eran acechados por los madianitas y otras tribus, como los amalecitas y los hijos del oriente, y destruían sus frutos de las tierras, o de las cosas que ellos podían utilizar para comer. Vemos que ellos vivían sin Dios, y de alguna forma, cuando ellos se establecieron ahí en estas tierras, Dios les había dado una instrucción, y era que acabaran con toda la gente que vivía ahí, pero ellos no lo hicieron al 100%, y empezaron a convivir con esas personas. De esta forma se fueron alejando de Dios, y es por eso que ellos estaban pasando por esta situación, y ahora tenían este problema, pero clamaron a Dios, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. El
El verso número 10 dice que el problema era el siguiente. Y dice así: pero no habéis obedecido a mi voz. Dios solo buscaba que el pueblo de Israel obedeciera y siguiera las enseñanzas que les habían transmitido sus padres, pero no fue así. En el verso número 11 vemos que el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina, que es un árbol de tronco fuerte, muy frondoso. Y dice también que Gedeón y su padre estaban apurados sacudiendo el trigo porque querían esconderlo de los madianitas. Y básicamente el ángel de Jehová está ahí porque respondió a ese clamor que le hicieron el pueblo de Israel. Y Dios mandó a este ángel y se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es una oración sencilla, pero con tanto significado. Y el hecho es de que le está confirmando: está contigo. Y le está diciendo: varón esforzado y valiente. Esto es increíble, porque la fuerza, la valentía que Gedeón tenía era algo que Dios le estaba proveyendo. En este verso vemos que nos habla que ellos estaban sacudiendo el trigo, que estaban carrereados. Y en ese momento, cuando el ángel se les apareció, dice que Jehová estaba con ellos. Y esto es una afirmación, y lo vemos en Isaías 40, donde dice que Él nos fortalece. Él fortalece al cansado y acrecenta las fuerzas del débil. Leemos que Gedeón no veía a Dios en su vida. Él había estado escuchando de Jehová y de sus maravillas, porque eso era lo que sus padres le contaban. Y en ese momento él pensaba que todo esto estaba bien, pero que Dios no estaba con ellos. Pero recordemos que ellos se habían alejado de Dios y su forma de vida no era como la que a Dios le agradaba que ellos estuvieran viviendo. También nos habla de que Dios lo estaba enviando para pelear con los madianitas. También habla de todas las excusas que Gedeón le puso a Dios, y una de ellas era que, mi familia es pobre en Menecés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Dios le estaba diciendo que fuera a pelear con los madianitas, porque Él era su fuerza. Él salvaría a Israel a través de Gedeón. De esta forma Gedeón derrotaría a los madianitas. Y claramente le dice Dios que sería como un solo hombre. Y vemos que fue escogido por Dios para esta tarea y para que el pueblo de Israel fuera liberado. Y es claro cuando Dios le dice: ¿no te envío yo? Es la misma pregunta, muy similar a la que le hizo a Moisés. Y es una confirmación que obtendría lo que él necesitara, lo obtendría de Dios, aun cuando tuviera limitaciones, porque Dios estaría con él. Y vemos cómo le dijo a Moisés en aquel momento que también estaría con él. Si alguna excusa podía poner Gedeón, Dios ya conocía su corazón, por eso le responde como le responde. Y llega a que Gedeón acepte y diga: sí, pero necesito que me des una señal, que lo confirmes. Y también le pide que le ayude para que él pueda traerle la ofrenda. Y vemos que la palabra dice que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Y vemos cómo Gedeón creyó en Dios. En el libro de Corintios dice que no andemos conforme a la carne. Y esto es importante porque nos habla y nos exhorta al mismo tiempo a caminar en el Espíritu.
que las armas de nuestra milicia no son carnales. Esto nos invita a confiar en Dios, a venir a Dios para ser fortalecidos. Nos habla de venir en oración, de tener este tiempo con Dios. Es importante para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y todo lo que nosotros podamos necesitar, Dios lo irá haciendo crecer dentro de nosotros. En el libro de Filipenses nos habla de los anhelos que debemos de tener hacia Dios. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, no hay nada que se escape de la mirada de Dios. Y Él lo sabe. Y su palabra dice que Dios nos da que Dios no nos va a dar una carga que nosotros no podamos llevar. Así que debemos venir a Él y recibir su fortaleza, recibir su dirección, recibir su sentir, para poder tener ese sentir o esa visión que Él quiere que tengamos. La reflexión aquí en todo esto es de que Dios nos fortalece. Si todo lo que nosotros somos es gracias a Dios, nosotros recibimos su fuerza, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestras atenciones, nuestras habilidades, nuestro conocimiento proviene de Él y nuestras aptitudes también. Entonces esta es la reflexión de venir a Él y recibir todo esto que nosotros necesitamos para nuestro diario caminar, para poder reflejarlo y poder hacer la obra que Él nos ha encomendado. Así como Gedeón, a pesar de que él sentía ese miedo o esa vergüenza o ese qué sé yo, Dios lo estaba exhortando a que confiara en Él y que iba a poder hacer eso a lo que había sido encomendado. Y así nos está exhortando a nosotros a que confiemos en Él y que nosotros podemos hacer eso a lo que nos encomendó hacer, esa tarea importante. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Este es el devocional de ADG, escrito por Natalia Gómez, de una pecadora perdonada. Gedeón fue un juez de Israel, en esa época difícil para el pueblo de Dios, donde cada uno hacía lo que mejor le parecía. El Señor levantaba un juez para librar a su pueblo de la opresión de sus enemigos, cada vez que ellos se volvían a Dios y clamaban por ayuda. En el pasaje de Jueces del día de hoy, vemos a un hombre que se veía a sí mismo como alguien débil, de una tribu sin importancia, temeroso de sus enemigos y avergonzado del Dios de Israel. Jueces 6:3. La visión que Gedeón tenía de sí mismo no era la misma que Dios tenía de él, ya que Dios lo llamó varón esforzado y valiente. ¿Y qué era lo que lo hacía valiente? Que Jehová estaba con él. Tal vez Gedeón veía su debilidad como una vergüenza, como un obstáculo para luchar contra los enemigos que estaban atacando a su pueblo y sembrando el terror. Lo que es seguro es que Gedeón estaba poniendo su confianza en sus pocas fuerzas, en lo que podía o no hacer, y olvidando quién era el que estaba a su lado, Jehová de los ejércitos. Puedo identificarme con Gedeón porque muchas veces trato de pelear las batallas en mis fuerzas y con mis estrategias, y termino cansada y avergonzada y llena de temor ante mis muchos enemigos. Pero la batalla es del Señor. Él es quien pelea por mí, no importa cuántas dificultades esté atravesando, sino quien me está acompañando al atravesarlas. Es gracias a su compañía y no por mis fuerzas que podré dar el siguiente paso y no ser avergonzada. Después de todo, la vergüenza que puedo sentir es a raíz de mi orgullo que está siendo afectado. Oremos. Amado Padre Eterno, perdónanos por tantas veces que he tratado de batallar en mis fuerzas en vez de descansar en ti.
Sabes que mi orgullo muchas veces se disfraza de vergüenza y a raíz de eso no te he dado la gloria a ti, la gloria que tu nombre merece. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque cuando reconozco mi debilidad y pongo mi esperanza en ti, no soy avergonzada y tu nombre es exaltado. Ayúdame, Padre, a vivir cada día recordando esta verdad. Gracias porque en ti tengo una esperanza que no avergüenza. En el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Dios los bendiga.